Una salida que parecía inofensiva terminó convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes que ha sacudido a República Dominicana en los últimos años. Lo que comenzó como una invitación para pasar un rato entre conocidos, terminó envuelto en violencia, silencio y una serie de decisiones que, con el paso de las horas, fueron acercando a una joven de apenas 16 años a un destino del que ya no podría regresar. Yari, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. Durante una sola noche, una serie de acontecimientos cambiaría para siempre la vida de una familia y provocaría una investigación que revelaría detalles tan perturbadores como difíciles de comprender. Porque detrás de aquella salida aparentemente normal, se ocultaba una historia que terminaría exponiendo abuso de confianza, negligencia y una cadena de hechos que culminaron en una tragedia irreparable, marcada por la relación entre una adolescente de 16 años y su profesor de 35. Quédate hasta el final de este video para conocer todos los detalles de esta terrible historia. El caso de Esmeralda Richies. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. A las 6:30 de la mañana, la rutina habitual en la casa de la familia Richies comenzó como cualquier otro día. Isabel se acercó a la habitación de su hija para despertarla y prepararse para ir a la escuela. Tocó la puerta con suavidad esperando escuchar la respuesta adormilada de Esmeralda desde el interior, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar con más fuerza, llamando su nombre, y aún así el silencio permaneció inmóvil al otro lado de la puerta. El instinto de una madre rara vez se equivoca. Isabel sintió cómo la inquietud comenzaba a crecer dentro de ella y llamó a su esposo Eligio. Cuando finalmente abrieron la puerta, la primera señal de que algo estaba terriblemente mal apareció ante sus ojos. La cama estaba vacía, pero las sábanas estaban empapadas de sangre. Aquella escena transformó la preocupación en un miedo inmediato y paralizante. Siguiendo el rastro que salía de la habitación, avanzaron hacia el baño y allí, sobre el suelo frío de baldosas, encontraron a Esmeralda boca abajo, inmóvil. No había movimiento, no había reacción, no había respiración, y la sangre alrededor de su cuerpo era demasiada para cualquier duda. Durante la noche, el cuerpo de una joven de 16 años había perdido demasiada sangre. Para entender cómo se llegó a ese momento, es necesario regresar a la noche anterior. Era domingo 12 de febrero de 2023, cuando el teléfono de Esmeralda sonó dentro de la casa familiar. Del otro lado de la línea estaba John Kelly Martínez, profesor del instituto donde ella estudiaba. Su voz era tranquila y familiar cuando le propuso a Esmeralda salir junto a otros amigos para ir a la feria de juegos mecánicos de la ciudad. La joven pidió permiso a su madre para salir. Isabel dudó por unos momentos porque al día siguiente había clases y ya era tarde, pero su hija insistió con entusiasmo. Antes de tomar la decisión final, la madre decidió llamar directamente al profesor para asegurarse de que él sería responsable de las jóvenes durante la salida. John Kelly respondió con calma, asegurándole que cuidaría de ellas y que las llevaría de regreso temprano. Alrededor de las 7:30 de la noche, un vehículo negro se detuvo frente a la casa. Dentro de este estaban el profesor, su primo, Rubiel Morillo Martínez, y varias jóvenes más. Esmeralda subió al automóvil confiada, creyendo que se dirigían a una salida sencilla con amigos. La puerta se cerró. El vehículo arrancó y desapareció por la calle, mientras sus padres creían que su hija iba rumbo a la feria cercana a la ciudad. Pocos minutos después de salir del barrio, el plan cambió por completo. Los hombres revelaron que en realidad no irían a la feria como se había dicho al principio. En lugar de eso, conducirían hasta la playa Macao, situada a unos 30 kilómetros al este. La noticia sorprendió a las jóvenes.
pero la idea de ir a una playa de noche parecía una aventura emocionante. Las chicas reaccionaron como suelen hacerlo muchas personas de su edad ante un cambio inesperado que promete diversión. Rieron, comentaron la sorpresa y finalmente aceptaron continuar el viaje. Mientras tanto, el vehículo continuaba avanzando por la carretera hacia el este. En casa, los padres de Esmeralda creían que su hija se encontraba cerca de la feria de la ciudad, disfrutando de una salida normal con amigos. Sin embargo, con cada kilómetro que recorría el automóvil, la distancia entre esa creencia y la realidad se hacía cada vez mayor. Durante el trayecto hacia la playa, el vehículo hizo una parada en una tienda de carretera. Allí, los hombres bajaron para comprar bebidas. Entre las compras había cerveza y otros artículos que llevarían consigo durante la salida. Después de unos minutos, regresaron al automóvil y el viaje continuó. Antes de retomar la marcha, John Kelly pidió a su primo Rubiel que cambiara de asiento y se trasladara hacia la parte trasera del vehículo con las demás chicas. De ese modo, Esmeralda ocupó el asiento del copiloto junto al profesor. Desde esa posición, él le ofreció una bebida mientras el automóvil volvía a incorporarse a la carretera. La situación no despertó sospechas entre las jóvenes que viajaban en el auto. Para ellas, todo parecía parte de una salida improvisada entre conocidos. El ambiente dentro del vehículo era relajado mientras continuaban el trayecto hacia la playa, sin imaginar que cada decisión tomada durante ese viaje tendría consecuencias irreversibles. Cuando finalmente llegaron a la playa Macao, el grupo descendió del vehículo. La oscuridad de la noche envolvía el lugar mientras las olas golpeaban la costa. Sin embargo, Esmeralda no salió inmediatamente del automóvil. Ella permaneció dentro junto a John Kelly durante aproximadamente 30 o 40 minutos. Mientras tanto, los demás esperaban afuera conversando y disfrutando del momento. El tiempo comenzó a pasar y algunos se preguntaron por qué la pareja tardaba tanto en regresar. Finalmente, el profesor salió del vehículo y se acercó al grupo para decir que era momento de regresar. La salida de la playa ocurrió sin demasiadas explicaciones, y el grupo volvió a subir al automóvil para iniciar el viaje de regreso hacia la ciudad. Pero durante ese trayecto, varios de los presentes comenzaron a notar que algo no estaba bien con Esmeralda. Durante el camino de regreso, el estado de Esmeralda comenzó a deteriorarse de forma evidente. Su rostro estaba pálido y su comportamiento parecía extraño. Al notar que algo no estaba bien, el grupo pidió detener el automóvil en una gasolinera para que ella pudiera entrar al baño. Fue allí donde las amigas se dieron cuenta de que la joven estaba sangrando por su zona íntima. La cantidad de sangre resultaba preocupante, pero Esmeralda insistía en que todo estaba bajo control y que solo se trataba de su periodo menstrual. Aún así, la situación no parecía normal para quienes la acompañaban. El automóvil continuó su trayecto hacia la ciudad. Durante el camino volvieron a detenerse, esta vez en una farmacia de carretera, donde compraron toallas sanitarias, analgésicos y agua. Incluso llegaron a acercarse a una clínica, pero Esmeralda se negó a entrar asegurando que se sentía bien. Finalmente, poco antes de las 11 de la noche, su teléfono sonó, y al contestar, se dio cuenta que era su padre preguntando por qué aún no había llegado a casa. Minutos después, el vehículo se detuvo frente a la vivienda familiar y Esmeralda entró acompañada por una amiga, llevando consigo un estado físico que ya mostraba señales de alarma. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Cuando la joven entró en la casa, el ambiente era tenso. Sus padres ya sabían que la salida no había sido exactamente como se había planteado al principio. La molestia inicial surgió por haber roto el horario establecido y por descubrir que no habían ido a la feria como se había dicho. Sin embargo, esa discusión apenas duró unos instantes. Muy pronto, la preocupación reemplazó al enojo, ya que el rostro de Esmeralda estaba pálido. Sus ojos se veían apagados y caminaba con dificultad. Sus padres comenzaron a preguntarle qué había ocurrido durante la salida, si sentía dolor o si necesitaba ayuda, a lo que la chica insistía en que estaba bien, repitiendo que solo estaba cansada y que lo único que necesitaba era descansar.
Pero la situación empeoró cuando al levantarse de la cama para ir al baño, dejó un rastro visible de sangre en las sábanas. Sus padres le pidieron que fueran a un médico de inmediato, intentando entender qué estaba ocurriendo. Pero aún así, Esmeralda continuó restándole importancia a lo que sucedía, asegurando que se trataba de algo normal y que al día siguiente todo estaría mejor. Esa noche terminó con la esperanza de que el descanso solucionaría lo que parecía una situación pasajera. Pero antes de continuar con la investigación y todo lo que vendría después, es necesario detenerse un momento para entender quién era realmente Esmeralda. Porque detrás de aquella escena trágica, había una joven con una vida, una familia y sueños que hasta ese momento apenas comenzaban a construirse. Esmeralda Riches había nacido el 23 de agosto del año 2006 en Higüey, República Dominicana. Creció junto a sus padres Isabel y Eligio, y su hermana mayor, Yurimar. En su comunidad era conocida como una joven amable, siempre dispuesta a escuchar a los demás y a ayudar cuando alguien lo necesitaba. Cursaba el 5º año de bachillerato con especialización en turismo. Dentro de la escuela era considerada una estudiante responsable y trabajadora. Sus profesores la describían como una joven disciplinada, mientras que sus compañeros la veían como una amiga cercana con la que podían contar. Como muchas personas de su edad, tenía sueños que iban más allá de su entorno inmediato. Le atraía el mundo del modelaje y disfrutaba grabar videos para redes sociales, donde mostraba seguridad frente a la cámara y el entusiasmo propio de la juventud. Aquella mezcla de aspiraciones y energía hacía que quienes la conocían la vieran como una joven con muchas oportunidades por delante. Dentro del instituto donde estudiaba Esmeralda trabajaba John Kelly Martínez, un hombre de 35 años que había ingresado al centro educativo tras aprobar el examen de admisión como profesor. Inicialmente comenzó su labor impartiendo matemáticas durante un periodo de prueba y posteriormente continuó como profesor de educación física. A simple vista, su perfil parecía el de un profesional confiable, además que era un hombre casado, padre de familia y con una actitud que muchos consideraban cercana y amigable con los estudiantes. Participaba en actividades escolares y mostraba entusiasmo en su trabajo, lo que le permitió integrarse rápidamente en el ambiente del centro educativo. Con el tiempo, esa cercanía comenzó a volverse más evidente con algunos alumnos, especialmente con Esmeralda. Su trato con ella era más frecuente tanto dentro como fuera del aula, y en ocasiones organizaba reuniones con un grupo de estudiantes durante los fines de semana, encuentros que se presentaban como momentos de convivencia social. Aquella relación, que en un principio parecía parte de una dinámica normal entre profesor y estudiantes, terminaría cruzando límites que nadie cuestionó a tiempo. Con el paso de los meses, esos encuentros continuaron hasta llegar a la salida en grupo hacia la playa. Horas más tarde, dentro de la vivienda familiar, sus padres harían el descubrimiento que marcaría el inicio de la tragedia. Tras el hallazgo del cuerpo, Isabel y Eligio llamaron de inmediato a las autoridades. En medio de la conmoción, intentaron explicar todo lo que había ocurrido la noche anterior, desde la salida de su hija hasta el estado en que había regresado a casa. Para los padres, la mente buscaba cualquier explicación posible que pudiera dar sentido a lo sucedido. Una de las primeras hipótesis que surgió fue la posibilidad de que Esmeralda hubiera estado embarazada y que alguien le hubiera practicado algún tipo de procedimiento que terminó provocando la hemorragia. En momentos de crisis, los familiares suelen aferrarse a cualquier posibilidad que permita entender lo ocurrido. Mientras tanto, los investigadores comenzaron con los pasos básicos del proceso y entrevistaron a la amiga que había acompañado a Esmeralda esa noche, y se recopilaron los primeros testimonios de quienes estuvieron presentes durante la salida. También se revisaron los dispositivos electrónicos de la joven con autorización de la familia y se ordenó la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte. Los resultados de la autopsia marcaron un giro definitivo en el caso. Se determinó que la causa de la muerte había sido una hemorragia aguda provocada por graves laceraciones en la zona íntima. Aquellas lesiones indicaban que la joven había sufrido un nivel de violencia y agresión sexual incompatible con cualquier explicación accidental. El examen también reveló múltiples signos de trauma físico en distintas partes del cuerpo. Se registraron hematomas en varias zonas, lesiones internas y daños que sugerían una agresión prolongada. Desde el punto de vista médico,
El informe establecía con claridad que se trataba de una muerte causada por actos violentos. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer otros elementos relevantes como las cámaras de seguridad en una gasolinera que mostraron el momento en que el grupo se detuvo durante el viaje. Testimonios indicaban que el baño había quedado cubierto de sangre tras el paso de Esmeralda. Además, los investigadores recuperaron prendas de vestir que habían sido arrojadas desde el vehículo durante el trayecto, lo que apuntaba a un intento de eliminar pruebas. Con el conjunto de pruebas reunidas, el Ministerio Público presentó cargos contra John Kelly y su primo Rubiel. El primero fue señalado como el principal responsable de los hechos, mientras que el segundo fue acusado de complicidad en lo ocurrido durante aquella noche. Durante el proceso judicial, la defensa intentó argumentar que se trataba de un encuentro sexual consensuado y que no había existido violencia. Sin embargo, los registros forenses, los testimonios y las pruebas físicas recopiladas durante la investigación ofrecían una versión muy distinta de lo sucedido. Finalmente, el 14 de marzo del 2024, el tribunal emitió su veredicto. John Kelly Martínez fue condenado a 20 años de prisión, tras ser hallado culpable de abuso sexual contra una menor, hechos que derivaron en las lesiones que provocaron la muerte de Esmeralda Riches. La sentencia también ordenó el pago de una indemnización civil a favor de la familia de la víctima, además de una multa económica adicional. En cuanto a Rubiel, que también estuvo presente durante los hechos investigados, no se conocen públicamente detalles claros sobre su situación final dentro del proceso. Con esa decisión judicial, se cerró una etapa del caso, aunque el dolor por la pérdida de Esmeralda permanecería para siempre en la vida de quienes la conocieron. La muerte de Esmeralda no fue solo el final de una vida joven. Fue el resultado de una cadena de decisiones, en la que la confianza fue traicionada de la forma más brutal. Un profesor, una figura que debía representar guía y protección, terminó convirtiéndose en el centro de una tragedia que arrebató el futuro de una mujer de apenas 16 años. Detrás de los informes médicos y las sentencias judiciales, queda una realidad más dura. Una joven que salió de su casa confiando en las personas que la rodeaban y que nunca volvió a verla con vida. También es imposible ignorar el patrón que este caso expone. Durante años han existido rumores, historias y denuncias sobre relaciones inapropiadas entre docentes y estudiantes, que muchas veces terminan silenciadas para proteger reputaciones o evitar escándalos. Cuando los límites se vuelven difusos y nadie interviene a tiempo, se crea un terreno peligroso donde la autoridad puede convertirse en abuso y la confianza en vulnerabilidad. Y al final, más allá de la condena judicial, queda una pregunta que muchas familias se hacen cuando ocurre una tragedia así. ¿Cuántas señales tuvieron que aparecer antes de que alguien actuara? Porque aquella noche hubo momentos en los que la situación ya era claramente grave. Momentos en los que una decisión distinta pudo haber cambiado el desenlace. Pero esas decisiones no se tomaron, y el resultado fue la pérdida irreversible de una vida que apenas comenzaba. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.